15. Las sirvientas de Fosif hablaban con bastante libertad delante de mis silenciosas e inexpresivas calrs. Raúl no había acudido enseguida a su madre como había amenazado, sino que le ordenó a una sirvienta que le hiciera el equipaje y la acompañara en una aeronave hasta el ascensor espacial. Desde un transbordador la llevaría hasta la estación Aktoek. Yo no les caía bien a la mayoría de las sirvientas y así lo manifestaban cuando salían de la casa en la que me alojaba o cuando estaban en la cocina de la casa principal, a donde 5 y 6 acudían a menudo con algún encargo. Yo era fría y arrogante, mis canturreos sacaban de quicio a cualquiera y tenía suerte de que mis asistentes personales fueran auxiliares. Esta apreciación siempre producía en 5 y 8 un escalofrío de satisfacción, y que no les afectaran estas cosas. Además, el hecho de que hubiera llevado conmigo a Sirixodela no podía constituir más que un insulto calculado, ya que ellas sabían quién era y conocían su historia. Y, como remate, había sido cruel con la hija de la casa. Ellas no sabían, exactamente, qué había sucedido, pero lo comprendían en líneas generales. Otras sirvientas, al oír estas opiniones, permanecían inexpresivas y guardaban silencio y solo el temblor de una ceja o de la comisura de sus labios traicionaba lo que querrían decir. Algunas de las más comunicativas señalaban, en voz muy baja, que Raúl tenía un largo historial de crueldad y de ataques de cólera cuando no conseguía lo que quería. En este sentido es como su madre, murmuró una de las disidentes cuando solo 5 podía oírla. La niñera dejó su puesto cuando Raúl solo tenía 3 años, le explicó 5 a 8 mientras yo estaba en una de mis caminatas y Sirix todavía estaba durmiendo. Ya no soportaba a la madre. ¿Dónde estaban las otras progenitoras?, preguntó 8. La madre no quería que tuviera más progenitoras que ella. O ellas no soportaban a la madre. La hija de la casa es una clon. Se supone que debe ser exactamente como su madre y, según tengo entendido, cuando no lo es, su madre se lo recuerda. Por eso algunas de las sirvientas sienten lástima por ella. A la madre no le gustan mucho las criaturas, ¿no? Observó 8, que se había fijado en que las niñas de la casa se mantenían alejadas de Fosif y de sus invitadas. Para serte sincera, a mí tampoco me gustan mucho, admitió 5. Bueno, no es verdad. En realidad, hay niñas de todo tipo, ¿no? Supongo que si conociera a más, descubriría que algunas me gustan y otras, no, como me ocurre con el resto de las personas. De todos modos, me alegro de que nadie dependa de mí para tener hijas, y la verdad es que, cuando estoy con niñas, no sé qué hacer. No sé si me entiendes. En cualquier caso, no las trataría como las tratan aquí. Raúl regresó 2 días después de haberse ido. Cuando llegó a la base del ascensor espacial, no le permitieron subir. Ella insistió en que tenía un permiso permanente para viajar a la estación, pero fue en vano. No estaba en la lista, no disponía del permiso necesario y los mensajes que envió a administración de la estación no recibieron respuesta. Y lo mismo pasó con los que envió a la ciudadana Piat. Entonces llegó seguridad y le dijo, con un respeto y una cortesía extremos, que quizá quisiera contemplar la posibilidad de regresar a su casa junto al lago. Sorprendentemente, eso es lo que hizo Raúl. Yo me imaginaba que se quedaría en la ciudad que había junto al ascensor espacial, donde, seguramente, habría encontrado compañía para practicar el tipo de diversiones que le gustaban, pero ella volvió a las montañas. Llegó de noche, justo antes del desayuno, mientras el relato de su infructuoso intento de abandonar el planeta empezaba a llegar a oídos de las sirvientas que estaban fuera del edificio principal. Raúl ordenó a su asistente personal que, en cuanto Fosif se despertara, le exigiera mantener una reunión con ella. A la mayoría de las sirvientas de la cocina tampoco les caía muy bien la asistente personal de Raúl. Tenían la sensación de que su estatus de asistente personal de la hija de la casa le producía una excesiva satisfacción. Aún así, KR5 oyó que una ayudante de cocinera le susurraba a otra que ni sus peores enemigas le habrían deseado tener que transmitir semejante mensaje a Fosif Benche. Dicha reunión se mantendría en privado, lo que, en aquella casa, significaba que solo la oirían 3 o 4 sirvientas. O si Fosif gritaba, media docena. Y vaya si gritó. Raúl era la culpable absoluta de aquella situación y al intentar remediarla lo único que había conseguido era empeorarla. Se había propuesto convertirme en su aliada, pero su ineptitud había hecho que me convirtiera en su enemiga. Teniendo en cuenta lo incompetente y despreciable que era, no resultaba extraño que yo la hubiera rechazado rotundamente. A Fosif incluso le avergonzaba admitir que estuvieran, aunque fuera remotamente, relacionadas. Raúl tampoco había manejado bien la relación con la administradora Celar. Fosif nunca habría cometido semejantes errores.
Era evidente que se había producido algún tipo de fallo en el proceso de clonación, porque nadie con el ADN de Fosif podía ser tan desastrosa. Si Raúl emitía aunque solo fuera una palabra o un soplido en protesta ante esas verdades tan obvias, Fosif la expulsaría de la familia. Todavía tenía tiempo de criar otra heredera que fuera mejor que ella. Al oírlo, Raúl no dijo nada y se dirigió en silencio a su habitación. Justo antes de la comida, cuando salía de mi dormitorio en la casa pequeña, la asistente personal de Raúl entró en la cocina principal y se quedó allí en medio, callada, temblando y con la mirada fija en un punto distante, al frente. 8 estaba allí porque había ido a buscar algo para Sirix. Al principio nadie se fijó en la asistente porque todo el mundo estaba ocupado con los últimos preparativos de la comida, pero al poco una de las ayudantes de cocina levantó la vista, vio a la asistente temblando y gritó: «La miel. ¿Dónde está la miel?». Todas miraron hacia allí y vieron a la asistente, que tembló todavía más y abrió la boca como si fuera a hablar o, quizá, a vomitar, pero volvió a cerrarla y, a continuación, la abrió y la cerró repetidas veces. «Es demasiado tarde», exclamó alguien. «He gastado toda la miel para preparar los pasteles para esta tarde», exclamó la segunda ayudante de cocina con pánico en la voz. «¡Ay, mierda!», soltó una sirvienta que acababa de entrar con unas tazas de té sucias. Al ver que nadie la regañaba por la palabrota supo que la situación era grave. Alguien acercó una silla y 3 sirvientas sentaron en ella a la asistente de Raúl, que seguía temblando y abriendo y cerrando la boca. La primera ayudante de cocina le llevó un pedazo de pastel con miel y se lo metió mientras boqueaba, pero la asistente de Raúl lo escupió. Se oyeron gritos de desesperación y pareció que la asistente fuera por fin a vomitar, pero, en lugar de hacerlo, soltó un gemido grave y largo. «Haced algo. Haced algo», suplicó la sirvienta que había llegado con las tazas sucias. Se habían olvidado por completo de la comida. Empecé a darme cuenta de lo que ocurría. Había visto casos parecidos antes, aunque no ese tipo de reacción ante ellos. «¿Se encuentra usted bien, capitana de flota?», me preguntó Sirix en nuestro edificio, en el pasillo que comunicaba con los dormitorios. Debía de haber salido de su habitación mientras yo estaba absorta en los acontecimientos que tenían lugar en la cocina del edificio principal. Parpadeé y los aparté de mi visión el tiempo suficiente para ver a Sirix y decirle: «No sabía que las amirendas practicaban la posesión de espíritus». Sirix no intentó ocultar su desagrado al oír mis palabras, pero giró la cara como si la avergonzara que la mirara a los ojos y emitió un sonido de repugnancia. «¿Qué opinará usted de nosotras, capitana de flota?». «Nosotras». Claro, Sirix era una samirenda. «Lo hacen algunas personas cuando se sienten ignoradas u ofendidas», continuó. «Entonces todo el mundo corre para darles dulces o decirles cosas amables». En aquel caso, más que haber provocado ella la situación, la asistente parecía ser la víctima. Además, yo no había visto que nadie le dijera cosas amables, pero había apartado momentáneamente la atención de la cocina. Al volver a centrarme en ella vi que una de las capataces, la que nos había recibido cuando llegamos y parecía ignorar que las trabajadoras agrícolas hablaran y comprendieran el Ratchai, estaba arrodillada junto a la silla en la que la asistente seguía temblando y gimiendo. «Deberíais haberme llamado antes», les recriminó la capataz. «Acabamos de darnos cuenta», replicó una de ellas. «La cuestión es impedir que el espíritu hable», me explicó Sirix, que seguía de pie a mi lado en el pasillo, sintiendo todavía repugnancia y, entonces me di cuenta, también vergüenza. Si habla, probablemente maldecirá a alguien. La gente haría cualquier cosa para impedirlo. Una persona caprichosa puede conseguir por este medio que todas las habitantes de una casa estén pendientes de ella durante días. Yo no creía que las diosas o los espíritus pudieran poseer a alguien, pero dudaba que la asistente estuviera haciendo aquello conscientemente y, si era así, sin duda le movía a la necesidad real e imperiosa de obtener la reacción que aquello provocaba en las demás sirvientas. Al fin y al cabo ella estaba sometida constantemente a los caprichos de Raúl Denche sin apenas un respiro. «¿Dulces? ¿No se les da solo miel?», le pregunté a Sirix. Ella parpadeó un par de veces y se quedó inmóvil, como la había visto hacerlo otras veces cuando estaba enfadada o se sentía ofendida. Fue como si para ella mis preguntas fueran un insulto personal. «No creo que baje a comer», anunció con frialdad. A continuación se volvió y entró de nuevo en su dormitorio. En la cocina del edificio principal, la cocinera jefe estaba aliviada por la presencia de la capataz. Eso le permitió hacerse cargo de las preocupadas y paralizadas sirvientas y, con reprimendas y zalamerías, consiguió que reanudaran el trabajo. Mientras tanto, la capataz puso trozos del pastel hecho con miel en la boca de la asistente.
Esta no paró de escupirlos sobre su regazo, pero la capataz siguió intentándolo con tozudez mientras recitaba frases que, por el sonido, deduje que eran en Liosti, por el contexto, que se trataba de rezos. Al final, la asistente dejó de gemir y de temblar y no llegó a soltar la supuesta maldición. Después dijo que estaba exhausta y pidió ser relevada de sus tareas durante el resto del día. Ni las sirvientas ni la familia pusieron reparos a su petición, al menos a oídos de 8. A la mañana siguiente volvió a hacerse cargo de sus funciones y, a partir de entonces, todas las empleadas de la casa fueron más amables con ella. Raúl me evitaba. Yo la veía en raras ocasiones, solo a última hora de la tarde o a primera hora de la noche, cuando se dirigía a la casa de baños. Si nos cruzábamos por el camino, ella evitaba, deliberadamente, dirigirme la palabra. Pasaba la mayor parte del tiempo en la ciudad más cercana o, lo que me resultaba más preocupante, en la casa de las trabajadoras agrícolas. Pensé en marcharme, pero todavía teníamos por delante más de una semana de luto estricto. Interrumpirlo de esa manera se consideraría un mal presagio y comprometería la correcta ejecución de los ritos funerarios. Quizá las presgères o sus traductoras no lo entendieran o no les importara por qué lo había hecho. Era lo mismo. Yo había presenciado, en 2 ocasiones, los desastrosos resultados de subestimar a las presgères. Una por parte de la gobernadora Giarod y la capitana Edngis. La otra fue cuando Anander Mianai en persona creyó que podía destruirlas y como respuesta, ellas pusieron en manos de las Garsedais aquellas armas invisibles cuyas balas podían atravesar cualquier tipo de material del universo. Las presgères no lo hicieron para salvar a las Garsedais, que al final fueron aniquiladas, y todos los planetas y estaciones de su sistema acabaron incendiados y sin posibilidad de albergar ningún tipo de vida, lo que no provocó ni la protesta ni ninguna acción de las presgères. Yo estaba segura de que las presgères les entregaron las armas para enviar un mensaje a Anander Mianai. No se le ocurra ni pensarlo. Yo no iba a subestimarlas. Fosif siguió visitando nuestra pequeña casa todos los días y siguió tratándome con su habitual y aparentemente inconsciente jovialidad. Interpreté su extraña serenidad como un signo de hasta qué punto deseaba lo que pretendía conseguir y también como el instrumento para conseguirlo. Como si, a base de insistir, lo que quería fuera hacerse realidad. Se trataba de un método que, por lo que yo había visto antes, funcionaba mejor con las personas que solían conseguir lo que se proponían. Sin duda, Fosif había descubierto que a ella le funcionaba. Arriba, en la estación Actoet, había transcurrido más de una semana y, a pesar de la insistencia de la teniente Tisarwat y de la implicación de la administradora de la estación Celar, la inspección a fondo de los soportes de los jardines todavía no se había realizado. Para serte sincera, hay tantas cosas que requieren atención urgente que la inspección se aplaza una y otra vez, le explicó Tisarwat a Basnaid una tarde en el salón de mis dependencias. Percibí su emoción y determinación a ayudar a Basnaid, pero también una infelicidad subyacente. Estoy segura de que, si la capitana de flota estuviera aquí, encontraría la manera de que, la inspección por fin se llevara a cabo. La simple posibilidad de que vaya a hacerse ya me impresiona favorablemente, repuso Basnaid con una sonrisa que dejó a Tisarwat sin habla y con sensación de autosatisfacción. Entonces recuperó la compostura y dijo: no es que sea urgente, pero me pregunto si horticultura podría suministrarnos algunas plantas para las zonas públicas del subjardín. Sin duda mejoraría la calidad del aire. Exclamó Basnaid en tono divertido. Sin embargo, no creo que haya todavía suficiente luz aquí. Entonces se le ocurrió otra idea divertida. Quizá podrían cultivar setas en los espacios abiertos. Ah, las setas. Exclamó Tisarwat con frustración. Nadie quiere contarme dónde las cultivan. No sé de qué tienen miedo. A veces pienso que todo el mundo las cultiva en cajas que esconden debajo de la cama, o en algún lugar parecido, y que por eso les preocupa tanto que el servicio de mantenimiento de la estación entre en sus dependencias. ¿Ganan dinero con la venta de las setas, no? Pero si la jefa de horticultura las encontrara, se las llevaría a los jardines y cobraría por ellas unos precios desorbitados. De todas maneras, ellas podrían seguir cultivándolas y vendiéndolas aquí, argumentó Tisarwat, así que no entiendo cuál es el problema. Hizo un gesto con el que pretendió obviar la irritación que sentía. Hablando de setas, ¿quiere que mande a 9 a comprar algo para comer? En la misericordia de Kalr, Seibarden estaba sentada en la sala de la decuria con la teniente Amaa de la espada de Atagaris, que le había llevado una botella de arak. Eres muy amable, agradeció Seibarden con un tono condescendiente apenas perceptible que la otra teniente no pareció notar. Pero si me disculpas, no beberé porque he hecho un voto.
Los votos se hacían como penitencia o como una práctica espiritual ocasional. Seibarden le tendió la botella de arak a Maat III, que la dejó en el aparador y se colocó en posición de firmes al lado del auxiliar de la espada de Atagaris que había acompañado a la teniente. Eso es realmente admirable. Dijo la teniente Amaa de la espada de Atagaris, pero no es mi caso, añadió, levantando su taza de té. 3 le había pedido permiso a Calr 5 para utilizar el mejor juego de té, que seguía empaquetado en mis dependencias en la nave, porque 5 no quería que le ocurriera nada. Al utilizarlo, 3 esperaba humillar a la teniente de la espada de Atagaris haciendo alarde de mi estatus. 5 se negó y sugirió, como alternativa, que 3 hiciera justo lo contrario y sirviera el té a las tenientes en mis viejas tazas de esmalte descascarillado. La sugerencia sedujo de momento a 3, que como el resto de la tripulación recordaba la amenaza que profirió la espada de Atagaris cuando entramos en el sistema estelar, pero su sentido de la corrección venció, así que la teniente de la espada de Atagaris se bebió su té sin ser consciente de que había escapado por poco al insulto. Seibarden es un nombre muy anticuado, dijo con una jovialidad totalmente falsa. A tus progenitoras debía de encantarles la historia. Antes de que Anander Mianai se extendiera más allá de los confines originales del Ratch, tenía una aliada que se llamaba Seibarden. Era un nombre tradicional en mi familia, replicó Seibarden con frialdad. Estaba indignada, pero, al mismo tiempo, disfrutaba de la incertidumbre de la otra teniente. Seibarden todavía no le había dicho el nombre de su casa y como ésta ya no existía y había estado separada de ella unos 1000 años, ya no lucía ninguna joya que pudiera indicar sus vínculos familiares. Además, aunque todavía conservara alguna de esas joyas, probablemente aquella teniente no las habría reconocido, porque habían cambiado muchas cosas en todo ese tiempo. La teniente de la espada de Atagaris pareció no darse cuenta de que Seibarden había utilizado el tiempo verbal pasado. Me dijiste que procedías de Inei. ¿En qué provincia está? Outratch, respondió Seibarden con una sonrisa amable. Era la provincia más antigua y era lo más cerca que la mayoría de las Ratchaes habían estado de los confines originales del Ratch. Te estás preguntando acerca de mis conexiones familiares, continuó Seibarden, pero no porque quisiera ayudar a la teniente a salir de una situación socialmente incierta, sino por su propia impaciencia. Me llamo Seibarden Bendai. La otra teniente frunció el ceño y, durante medio segundo, no identificó el nombre, pero entonces lo reconoció. Eres la capitana Seibarden. Así es. La teniente de la espada de Atagaris se echó a reír. Por la gracia de Amaat, qué humillación. Ya es bastante malo estar congelada durante 1000 años como para que luego te degraden a teniente y te asignen a una misericordia. Supongo que tendrás que volver a ganarte el puesto de capitana. Volvió a beber un sorbo de té. En nuestra sala de la decuria las soldados han estado elucubrando, es inusual que una capitana de flota esté al mando de una misericordia y nos preguntábamos si la capitana de flota Brett no estará pensando trasladar aquí a la capitana Edmis y asumir ella el mando de la espada de Atagaris. Al fin y al cabo, nuestra nave es la más rápida y la mejor armada de las dos. Seibarden parpadeó repetidas veces y replicó con un peligroso e inexpresivo tono de voz. No subestimes a la misericordia de Calr. Venga, vamos, teniente, no pretendía ofenderte. La misericordia de Calr es una nave perfectamente aceptable para ser una misericordia, pero la cuestión es que, llegado el caso, la espada de Atagaris podría vencerla fácilmente. Tú misma has estado al mando de una espada y sabes que es cierto. Además, la espada de Atagaris todavía tiene auxiliares y ninguna soldado humana es tan rápida o fuerte como una auxiliar. Amaat III, que estaba cerca por si Seibarden la necesitaba, no mostró, desde luego, ninguna reacción externa, pero durante un instante me preocupó que atacara a la teniente de la espada de Atagaris. No me habría importado mucho, aunque, por supuesto, Seibarden tendría que amonestarla, pero Tres estaba al lado del auxiliar de la espada de Atagaris y ésta no permitiría que nadie hiriera a su teniente. Y por muy formada y entrenada que estuviera Amaat III, nunca podría igualar a una auxiliar. Seibarden, que era un poco más libre de expresar su rabia, dejó la taza de té encima de la mesa, se irguió y dijo: «¿Estás amenazándonos, teniente?» «Por la gracia de Amaat, no, teniente». La teniente de la espada de Atagaris pareció sorprendida de verdad de que sus palabras pudieran ser interpretadas en ese sentido. Solo estaba constatando un hecho. Aquí todas estamos del mismo lado. ¿De verdad? Seibarden frunció los labios en un gesto de rabia y desdén aristocráticos que no le había visto hacer desde hacía más de un año. ¿Por eso nos atacasteis cuando entramos en el sistema, porque estamos en el mismo lado?
Por la gracia de Amaat. La otra teniente intentó fingir que la reacción de Seibarden no la inquietaba. Aquello fue un malentendido. Seguro que entiendes que todas hemos estado muy tensas desde que los portales quedaron inutilizados. Y no era mi intención en absoluto amenazarlos. Solo quería constatar un hecho que es obvio. Y, aunque en tu época el hecho de que una capitana de flota estuviera al mando de una misericordia fuera habitual, insisto en que hoy en día no lo es, por lo que es natural que nos preguntemos si perderemos a la capitana Ednis y acabaremos sirviendo a las órdenes directas de la capitana de flota Breck. Sus palabras solo consiguieron que Seibarden sintiera más desdén hacia ella. La capitana de flota Breck hará lo que considere mejor, pero, para evitar posteriores malentendidos, se entretuvo ligeramente en la pronunciación de esta última palabra. Déjame decirte clara e inequívocamente que la próxima vez que amenaces a esta nave será mejor que lleves a cabo tu amenaza. La teniente de la espada de Atagaris reiteró que nunca había pretendido amenazarnos, y entonces Seibarden sonrió y cambió de tema. En la estación, Basnaid le decía a la teniente Tisaruat: yo no conocí personalmente a mi hermana. Nací después de que ella se fuera. En realidad, nací porque ella se fue, porque enviaba dinero a casa y mis progenitoras creyeron que si ella había conseguido llegar a oficial, yo también podría conseguir algo valioso en la vida. Algo mejor que hervir pescado y trocear hortalizas. Las progenitoras de la teniente aún eran cocineras. Yo siempre tenía que estar a la altura de Aun. Siempre debía estarle agradecida. Por supuesto, mis progenitoras nunca me lo dijeron, pero yo siempre sentí que nada era por mí ni para mí, sino por y para ella. Sus mensajes siempre eran muy amables y, desde luego, yo la admiraba. Aún era una heroína, la primera de nuestra casa que había conseguido ser realmente alguien. Soltó una risa compungida. ¡Imagínate! Como si todas las miembros de mi familia no fueran nadie. La teniente Tisaruat esperó y guardó un silencio inusual en una joven de 17 años y Basnaid continuó. Desde su muerte, la cosa ha empeorado. No consigo olvidar todos los aspectos en los que no estoy a su altura. Ni siquiera la de sus amigas. La casa Auer es tan superior a la Elming que bien podrían estar en universos distintos. Y, ahora, mi Anai. Y encima sus amigas te ofrecen cosas porque eres su hermana y no porque hayas hecho algo para merecerlo, intervino la teniente Tisaruat. Me pregunté si Tisaruat había descubierto por qué estaba tan encaprichada con Basnaid. Posiblemente, no. En aquel momento, estaba concentrada en escucharla y comprenderla. Y le complacía poder ayudarla y que Basnaid confiara en ella. Aún nunca se postró ante nadie. Basnaid parecía no darse cuenta de que las palabras y la conducta de la teniente Tisaruat eran las de alguien de mucha más edad de la que aparentaba. Quizás se había acostumbrado a ello durante los últimos días. Nunca lo habría hecho. Si tuvo amigas de ese tipo, fue por ser quien era. Sí, asintió Tisaruat con sencillez. Eso mismo me dijo la capitana de flota. Basnaid no contestó y la conversación derivó a otros temas. 3 días antes de la fecha de nuestra partida, la capitana Ednis por fin abordó el tema de la hija de la casa. Estábamos sentadas en el porche y a nuestra espalda teníamos las amplias cristaleras, que estaban abiertas. Fosif atendía un asunto en la planta de elaboración manual del té y Raúl, como no, estaba en la casa de las trabajadoras. Sirix había ido a una zona sombreada del lago, según dijo, para contemplar los peces, pero yo sospechaba que, simplemente, quería estar sola, sin que ni siquiera Ocho estuviera pendiente de ella. En la casa solo estábamos la capitana Edmis y yo, y Cal 5 y la auxiliar de la espada de Atagaris esperaban en las proximidades. Estábamos sentadas de cara al sombreado camino de piedra cubierto de musgo, la cordillera montañosa y los picos negros y veteados de hielo del fondo. A la izquierda teníamos el edificio principal y más adelante estaba la casa de baños, a poca distancia de la casa principal pero sin obstruir la vista. Solo veíamos un extremo de su pared curva de cristal. A pesar de la claridad de la tarde, debajo de los árboles y en el porche el aire era fresco y húmedo. Señor, solicito su permiso para hablar con franqueza, dijo la capitana Ednis. Asentí con un gesto. Durante todo el tiempo que llevábamos en suelo, la capitana Ednis no había mencionado, en ningún momento, la causa de que estuviéramos allí, aunque todos los días se había pintado la franja blanca en la cara y había recitado las oraciones funerarias preceptivas. Señor, he estado pensando en lo que ocurrió en el subjardín. Sigo creyendo que actué correctamente al dar las órdenes que di, pero salió mal y asumo la responsabilidad de lo sucedido. Las palabras en sí eran desafiantes, pero su tono fue respetuoso. ¿En serio, capitana?
Uno de los vehículos de tierra de la finca apareció por la carretera que comunicaba con la otra ladera de la montaña. Podía ser Fosif regresando de la fábrica, o Raúl, de la casa de las trabajadoras agrícolas. Esa situación no podía continuar, pero todavía no había dado con la solución. Quizá no la había. Sí, señor, y reconozco que me equivoqué al arrestar a la ciudadana Sirix. Me equivoqué al suponer que ella era la autora de la pintada porque Raúl era la única alternativa. Yo siempre había valorado este tipo de actitud en las oficiales. La disposición a admitir sus errores cuando se daban cuenta de que se habían equivocado y la voluntad de insistir cuando estaban seguras de haber actuado correctamente aunque eso implicara problemas. La capitana Edmis me miró con expresión grave y deduje que temía levemente mi reacción. Su actitud era algo ligeramente desafiante, pero solo algo. Ninguna oficial Ratchai desafiaba abiertamente a una superior a menos que tuviera una actitud suicida. Me acordé del antiguo juego de té de valor incalculable. Era muy probable que se hubiera vendido para blanquear unos beneficios ilegales. También me acordé de la inverosímil tasa de defunción de las deportadas a aquel sistema y, durante un instante, me pregunté cómo podían coexistir en la capitana Edmis esas dos actitudes. El valor y la integridad que implicaban sus palabras, por un lado, y su participación en la venta de personas para obtener un beneficio económico, por otro. Me pregunté qué tipo de oficial sería si yo me hubiera encargado de su formación desde que era una teniente primeriza. Posiblemente, sería igual que ahora, ¿o no? Posiblemente estaría muerta. Se habría desintegrado como le ocurrió al resto de mi tripulación cuando Anander Mianai perforó mi escudo de calor unos 20 años atrás. O quizá no. Si en la ciudad de Ors, en Shisurna, yo hubiera estado a las órdenes de la teniente Edmis en lugar de la teniente Aun, quizá seguiría siendo yo misma. Seguiría siendo la justicia de Toren y mi tripulación estaría con vida. Señor, sé que por muy distinguida que esta casa sea en Atoet, a usted no debe de parecerle gran cosa, prosiguió la capitana Edmis. El hecho de que yo no hubiera dicho nada seguramente la había envalentonado. Desde la gran distancia a la que usted se encuentra, sin duda Raúl Denche no parece muy diferente de Sirix Odela. Al contrario, repliqué con calma. Yo percibo una gran diferencia entre Raúl Denche y Sirix Odela. Mientras hablaba, Raúl salió del edificio principal y se dirigió a la casa de baños con una despreocupación estudiada. Lo que quiero decir, señor, es que desde la elevada posición de Mianai, Denche no debe de parecer muy diferente de cualquier otra sirvienta. Y sé que siempre se ha dicho que todas tenemos nuestro rol, nuestra tarea, y que ninguna es mejor o peor que las demás, solo diferente. Yo también lo había oído decir muchas veces. Resultaba extraño que, por lo visto, igualmente importantes, solo diferentes siempre se traducía en que algunos roles igualmente importantes merecían más respeto y recompensa que otros. Pero no todas gozamos de su perspectiva, continuó la capitana Edmis. Y me imagino, titubeó brevemente. Me imagino que si alguna de sus primas cometiera una indiscreción o una locura de juventud, no la tratarían de una manera muy distinta a como tratamos a Raúl Denche. Las cosas son como son, señor. Levantó las manos enguantadas en verde como si hiciera una súplica piadosa. Todo lo que es Amaat. El universo es Dios misma y nada puede ocurrir o existir sin que Dios lo quiera. Así que quizá pueda usted comprender por qué todo el mundo aquí ve a la hija de la casa desde esa perspectiva o por qué ella se considera igual a, incluso, una capitana de flota, y que, además, es prima de la Lord del Ratch. Casi. La capitana Edmis casi podría haberlo entendido. Creo que usted ve en Rauda una joven agradable y distinguida que, de algún modo, durante las últimas semanas ha tomado decisiones inexplicablemente desafortunadas. Y quizá piense también que estoy siendo demasiado dura con alguien que, a diferencia de usted y de mí, no está acostumbrada a la disciplina militar. Y quizá la hija de la casa le haya contado que sus enemigas me han susurrado al oído acusaciones sobre ella y me han puesto injustamente en su contra. Un cambio de expresión cruzó por la cara de la capitana Edmis, lo que evidenció que yo tenía razón. Pero analice esas desafortunadas decisiones. Desde el principio, pretendían causar daño. Causar daño a las residentes del subjardín. Causarle daño a usted, capitana. Y causar daño a toda la estación. Ella no podía haber anticipado la muerte de la traductora Adlike, pero sabía que sus auxiliares iban armadas y sabía lo intranquila que estaba usted respecto al subjardín. La capitana permaneció en silencio, con la mirada en su regazo y las manos vacías. Se le enfriaba el té que tenía al lado, en el banco.
Las personas agradables y distinguidas no actúan maliciosamente de repente y sin ninguna razón. Era evidente que aquella conversación no iba a ninguna parte y había otras cosas que yo quería averiguar. Había estado reflexionando sobre cómo alguien podría sacar a de portadas del sistema sin que nadie se enterara. El portal fantasma. Señor. Pensé que la capitana Edmis no parecía tan aliviada por el cambio de tema como era de esperar. Ese portal que es una vía muerta. Cuando ha viajado allí nunca se ha encontrado con ninguna nave. ¿Fue titubeo lo que percibí en ella? Le cambió la expresión, pero desapareció de su cara antes de que yo pudiera interpretarla. ¿Sorpresa? ¿Miedo? No, señor, nunca. Mentira. Deseé mirar a la espada de Atagaris, que estaba en posición de firmes y en silencio al lado de Calr 5, pero nunca percibiría en una auxiliar la menor reacción, por sutil que fuera, ante una mentira de su capitana. Además, mi mirada traicionaría mis pensamientos. Indicaría que me había dado cuenta de que la capitana Edmis había mentido, así que miré hacia la casa de baños. Raúl Denche salió de allí dando zancadas y tomó el camino de vuelta a la casa principal. Su expresión adusta suponía un mal presagio para cualquier sirvienta que se cruzara en su camino. Estuve a punto de mirar alrededor para ver dónde estaba su asistente personal, pero entonces caí en la cuenta, sorprendida, de que no había acompañado a Raúl a la casa de baños. La capitana Edmis también se fijó en Raúl. Parpadeó, frunció el ceño y luego sacudió levemente la cabeza. Lo interpreté como una muestra de desdén, aunque no supe identificar si era hacia el evidente enojo de Raúl o hacia mí. Capitana de flota, con su permiso dijo, haciendo un gesto hacia la casa de baños. Hoy hace mucho calor. Por supuesto, capitana, repliqué. Me quedé sentada mientras ella se levantaba, hacía una reverencia y cruzaba el sendero de losas cubiertas de musgo en dirección a la casa de baños. La espada de Atagaris la siguió con celeridad. Había recorrido casi la mitad de la sombreada explanada verde y gris y estaba justo enfrente del extremo curvo de la pared acristalada de los baños cuando la bomba estalló. Hacía 25 años que no presenciaba una batalla. O al menos el tipo de batalla en la que podían estallar bombas. Pero había sido una nave tripulada por cuerpos preparados para la lucha, de modo que, debido a un hábito de 2000 años de antigüedad, sin el menor esfuerzo y casi en el mismo instante en el que vi el destello en la cristalera y casi instantáneamente, aunque no del todo al ver que se hacía añicos y sus pedazos salían volando hacia el exterior, me puse de pie y con la armadura totalmente desplegada. Sospechaba que la espada de Atagaris nunca había participado en un combate, pero la auxiliar reaccionó casi tan deprisa como yo. Extendió su armadura y, a una velocidad inhumana, se interpuso entre los pedazos de cristal que habían salido despedidos y su desprotegida capitana. Los destellantes y afilados cristales cortaron hojas y ramas de los árboles que daban sombra al jardín y alcanzaron a la auxiliar, que cayó al suelo encima de la capitana Edmis. Una milésima de segundo más tarde, varios trocitos de cristal, hojas y ramitas rebotaron en mi armadura sin causarme ningún daño. Un pensamiento rápido me mostró que, aunque Cal 5 acababa de desplegar su armadura, estaba sana y salva. Dame tu botiquín, le ordené. Me lo dio, la mandé en busca de una médico y de seguridad planetaria, y, a continuación, fui a ver si la capitana Edmis había sobrevivido a la explosión. Las llamas lamían los bordes de la destrozada cristalera de la casa de baños y había fragmentos de cristal desperdigados por el suelo, algunos de los cuales crujieron y se rompieron bajo mis pies. La capitana Edmis estaba tumbada sobre la espalda en una posición extraña, debajo de la espada de Atagaris. Una aleta deforme sobresalía de entre los omóplatos del auxiliar. Me di cuenta de que era un fragmento grande de cristal que se le había clavado en la espalda antes de que desplegara por completo su armadura. Había reaccionado deprisa, pero no tanto como yo. Además, tanto ella como la capitana Edmis estaban unos 20 metros más cerca de la cristalera que yo. Me arrodillé al lado de ellas. ¿Tu capitana está malherida, espada de Atagaris? Estoy bien, señor, contestó la capitana Edmis antes de que la auxiliar pudiera hacerlo. Intentó volverse de lado y quitarse de encima a la auxiliar. No se mueva, capitana, le ordené con brusquedad mientras abría el botiquín de Cal 5. Infórmame de los daños, espada de Atagaris. La capitana Edmis sufre una contusión menor, laceraciones, algún rasguño y varias moraduras, capitana de flota. La armadura distorsionó su voz y aunque, por supuesto, habló con la inexpresividad típica de las auxiliares, creí percibir cierta tensión en ella. Aparte de esto, como ella misma ha indicado, está bien. Quítate de encima, nave, ordenó la capitana Edmis de mal genio. No creo que pueda, repliqué yo. Tiene un pedazo de cristal alojado en la columna vertebral.
Repliega la armadura, espada de Atagaris. El botiquín contenía un correctivo especial diseñado para ralentizar hemorragias, frenar el daño en los tejidos y mantener a la persona con vida el tiempo suficiente para llevarla a un centro médico. Con todos los respetos, capitana de flota, mi capitana no lleva puesta la armadura y podría haber otra bomba, dijo la espada de Atagaris. No podemos hacer mucho más sin matar este segmento, señalé yo, aunque estaba segura de que solo había una bomba, que la explosión estaba pensada para matar a una persona en concreto y no al mayor número posible. Además, cuanto antes te aplique el correctivo, antes podremos moverte y poner a salvo a tu capitana. A pesar de lo incómoda y furiosa que estaba la capitana Ednis, todavía frunció más el ceño y me miró fijamente, como si yo hubiera hablado en un idioma que no hubiera oído nunca antes y que no comprendiera. La espada de Atagaris replegó su armadura y dejó al descubierto el pedazo de cristal y su chaqueta de uniforme, empapada de sangre en la zona alta de la espalda. ¿Es muy profunda?, le pregunté. Mucho, capitana de flota, me contestó. Las reparaciones llevarán bastante tiempo. Está claro. En el botiquín también había una pequeña cuchilla para cortar y separar la ropa de las heridas. La saqué y aparté la ensangrentada tela de la chaqueta. A continuación apliqué el correctivo en la espalda del auxiliar lo más cerca que pude del cristal, pero sin presionar para no causar más daños. El correctivo se licuó y se extendió. Tardaría unos segundos o varios minutos, dependiendo de la naturaleza y la magnitud de la herida, en estabilizar la situación y, luego, se endurecería. Cuando lo hiciera, probablemente podría mover a la auxiliar sin peligro. En la casa de baños, el fuego, alimentado por la bonita madera tallada de las paredes, se había extendido. Junto al edificio principal miraban 3 sirvientas aterradas. Otras salían corriendo de la casa para ver qué había sucedido. Kr5 y otra sirvienta se acercaron presurosas con una tabla plana y ancha. La misericordia de Kalr había informado a 5 de que alguien había sufrido una herida en la espina dorsal. No vi a Raúl por ninguna parte. La capitana Edmis seguía mirándome fijamente y con el ceño arrugado desde debajo de la espada de Atagaris. Capitana de flota, dijo la auxiliar, con todo el respeto, mi herida es demasiado grave para que valga la pena repararla. Por favor, ponga a salvo a la capitana Edmis. Su voz y su cara eran, por supuesto, inexpresivas, pero las lágrimas inundaban sus ojos, aunque me resultó imposible saber si era por el dolor o por alguna otra razón, aunque podía suponerlo. Tu capitana está a salvo, espada de Atagaris, le respondí. Puedes estar tranquila. El correctivo de su espalda se volvió totalmente transparente. Lo rocé con un dedo enguantado. Estaba liso y sin manchas. Kr5 se agachó a nuestro lado y dejó la tabla en el suelo. Parecía el tablero de una mesa. La sirvienta que la acompañaba no sabía cómo mover a una persona con heridas en la espalda, así que Kr5 y yo quitamos a la auxiliar de encima de la capitana Edmis. Esta miró a la auxiliar, que estaba inmóvil y en silencio sobre la tabla con el pedazo de cristal en la espalda, y, todavía con la frente arrugada, me miró a mí. Tenemos que hablar con nuestra anfitriona, capitana, le indiqué mientras Kr5 y la sirvienta se llevaban con cuidado a la espada de Atagaris.